Colombianos, lo que ha sucedido con el uribismo en los últimos meses y en los últimos días ha llevado a que medios de comunicación internacionales y columnistas colombianos coincidan en que el uribismo está llegando a su fin y que todos estos hechos han puesto en jaque a ese sector político. Por ejemplo, Alfonso Cuéllar tituló su columna El fin del uribismo y en ella hace un recuento de todas las fracasadas ideas que ha tenido el Centro Democrático desde que nacieron en el 2013, porque todo lo que proponen no le sirve al país y es arcaico. Por eso en todo momento fracasan. Por ejemplo, el año pasado intentaron acabar con la Justicia Especial para la Paz, terminaron fracasando y debilitando al gobierno de Duque. Hace una semana propusieron que había que reducir el Congreso y se les olvidaba que esto primero pasa por el mismo Congreso, después por la Corte Constitucional y que no era así de fácil, y terminó en otra propuesta populista del Centro Democrático. También propusieron que se usaran los recursos del acuerdo de paz, que son más o menos 8 billones de pesos, para atender la crisis, y hasta el mismo presidente Duque salió a decir que eso no lo iban a hacer. También un congresista del Centro Democrático, César Eugenio Martínez, propuso que había que cerrar el Congreso, acabar la democracia e instaurar una dictadura en el país. Claramente eso no iba a suceder. Otra propuesta arcaica que son puras ideas que esta gente emite a los colombianos, hacia el país, que no nos sirven, que no tienen ningún sentido en estos momentos. Entonces dice el columnista, el Centro Democrático es una recocha de ideas locas. El martes la senadora Paola Holguín acusó a la FARC de querer aprovechar la pandemia para liberar a guerrilleros. La senadora María Fernanda Cabal calificó la pandemia como un pánico absurdo. ¿O es que acaso cuando uno ve las cifras no se muere más gente de gripa, de influenza o más trágico de hambre? Dijo María Fernanda. No hay de dónde escoger. Lo único claro es que poco le añaden al país. Hasta el mismo Uribe se quedó sin ideas para la época del coronavirus. Tal vez la pandemia dejó al descubierto una realidad. El uribismo es más del pasado que del futuro. Que en paz descanse, dice el columnista claramente, pues asegurando que el uribismo ya llegó a su fin, porque todo lo que proponen tiene que ver con el siglo pasado y no con el siglo XXI y no con la época en la que estamos viviendo, y salen con puras barbaridades que la gente ya no quiere, que el país ya no quiere oír de eso, sino que quiere hablar de temas que nos hagan progresar y no que nos mantengan en lo mismo de siempre, que eso es el uribismo. Pero vean cómo coincide El País de España, un medio internacional, con este tipo de ideas. El espionaje contra periodistas y políticos sacude al ejército de Colombia y pone en jaque al uribismo. No solo lo que dice el columnista, que ya llegó a su fin el uribismo, sino que todos estos hechos están poniendo en jaque a ese sector político, y no lo digo yo, lo dicen medios internacionales como El País de España. Los informes publicados por la revista Semana acreditan el seguimiento de varios corresponsales cuando Nicasio Martínez era el máximo responsable de la institución. Es que ya no pueden esconder nada de eso, porque el presidente Duque despidió a Nicasio Martínez del ejército con aplausos, como un héroe lo despidió cuando ellos sabían lo que estaba sucediendo. Entonces el país se está dando cuenta y los está descubriendo, y dice el medio: en cualquier caso, la gravedad del escándalo en un país ya acostumbrado a las llamadas chuzadas o interceptaciones tiene visos de generar un terremoto político que sacude los cimientos principalmente del partido de gobierno, el Centro Democrático, y esa corriente política que se referencia en el expresidente Uribe, el llamado uribismo. Imagínense, así están los medios internacionales y los columnistas en el país llamando al fin del uribismo, y que ya están en jaque. Ya no pueden hacer nada porque el país se está dando cuenta de qué clase de partido político son, de lo que verdaderamente son en Colombia, y de sus propuestas que no nos funcionan, que no sirven y que solo nos llevan al atraso. Pero hablando de todo esto, imagínense, se pronunció de nuevo el New York Times, porque a ellos les tocó pronunciarse el año pasado en mayo, cuando su periodista Nicholas Casey publicó un informe en donde hablaba sobre el regreso de los falsos positivos en Colombia, y salieron los uribistas a acusarlo que era pro-FARC, que ese estadounidense hacía parte de esas bandas criminales. Y eso dijo María Fernanda Cabal. Entonces salió este periódico a decir que eso no era cierto, que como se les ocurría, ellos estaban informando de manera imparcial y estaban informando, sobre lo que estaba sucediendo al interior del ejército.
que ellos no hacían parte de ningún conflicto ni nada de eso, lo que estaba haciendo María Fernanda Cabal, un tremendo oso que nos hizo pasar, que estaba diciendo María Fernanda Cabal, un oso que nos hizo pasar esta senadora, y ahora le toca volver a salir a responder porque sus periodistas y fotógrafos estaban en ese informe que reveló la revista Semana sobre los presuntos seguimientos por parte de miembros del ejército a periodistas, políticos, magistrados, entre otros. Ahí habían periodistas de el New York Times y salieron a responder sobre esta situación. Nos preocupan profundamente los reportes recientes según los cuales el ejército colombiano monitorea las actividades de periodistas, entre ellos el corresponsal de The New York Times. Dichos actos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a sus fuentes y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer. Este fuerte pronunciamiento de la representante del diario estadounidense se refería a las actividades de unidades del ejército que desarrollaron en contra de un numeroso grupo de periodistas, entre los que estaban Nicholas Casey, quien fue corresponsal en Colombia de ese grupo editorial. Ya el mundo se está enterando de todo. El mundo sabe lo que está sucediendo en el país, porque además es que no solo está sucediendo en Colombia, sino que está involucrando a personas a nivel internacional, como a los de este periódico, a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, entre otros, que el ejército colombiano estaba haciéndole aparecer un seguimiento, y así están las cosas, pero sale con todo su cinismo Uribe a responder diciendo: El País de Madrid y Héctor Fabio, contratista de la gobernación de Magdalena, acusan con mi nombre de crímenes sin pruebas contra mi persona. Criminal es el medio que disimula la chequera con su radicalismo de izquierda. Criminal el contratista cuya única prueba es el odio, dice este señor. Y le respondió el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, diciendo: Senador, la mención a la gobernación del Magdalena está fuera de lugar. Ganamos en democracia y la campaña ya terminó. Estamos concentrados en llevarle alimento, agua y salud a nuestra gente. Nuestro enemigo es el COVID y la pobreza. Pase la página. Tremenda peinada que le pega al gobernador del Magdalena. Pero en medio de todo esto salió la bodega uribista. Crearon un hashtag que dice: Uribismo defiende al país. Mucho que lo defiende con todo esto. Si eso es defender, ¿cómo será si no nos defendieran? Increíble, y generan un hashtag que en cuestión de 1 o 2 horas ya tenía más de 20,000 mensajes publicados en esta red social. Muy extraño. Después dicen que no tienen bodegas trabajando para publicar este tipo de cosas, y salieron todos los senadores, salieron afines al Centro Democrático a publicar una cantidad de mensajes apoyando a esta gente que uno tiene que tener un problema mental ya para apoyar a su verdugo. Cuando a uno lo roban, cuando a uno lo chuzan, cuando a uno lo interceptan, cuando a uno lo intimidan, es que en este país hay que tenerle miedo a todo el mundo. Y sale esta gente a apoyarlos. O sea, ya eso es otro nivel de personajes en Colombia. Ya tiene uno que tener un problema muy grave. Y esto publiqué yo. Hay 2 explicaciones para determinar lo que es el uribismo en un momento en que se descubren todas las fechorías de su gobierno. Es decir, están aplaudiendo que los roben, que se vulneren derechos, etc. 1. Tienen contratos o les pagan desde el uribismo. O 2. Son pendejos. Una de dos. O sea, es que no hay más. O le están pagando, o les están pagando, o son personas que no saben ni siquiera en dónde están paradas. Y para finalizar salió José Miguel Vivanco de Human Rights Watch a decir que lo que estaba sucediendo en Colombia es propio de dictaduras. Este tipo de espionaje es algo habitual en una dictadura de un sistema totalitario, y eso es normal en ese contexto. Pero no puede ser normal en una democracia como la colombiana. Una enorme gravedad, porque parece ser que estas interceptaciones telefónicas por parte de agentes del Estado y de agentes de inteligencia asociados al ejército se está transformando en una práctica habitual en Colombia. Y eso es de la mayor gravedad porque es algo irregular, son delitos y un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho. Imagínense. Ya esto está traspasando fronteras, ya no nos quedamos en Colombia con toda esta situación, sino que el mundo está hablando de esto. España, Estados Unidos, los grandes medios del mundo, porque el país de España es uno de los medios más grandes del mundo. New York Times, medio más grande del mundo. José Miguel Vivanco, uno de los líderes en temas de derechos humanos,
representante para las Américas de Human Rights Watch, hablando de esto. O sea, ya el uribismo no tiene nada que hacer y está contra las cuerdas ante el mundo y ante el país porque la gente ya no los quiere. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Gracias por ver, nos vemos en la próxima, adiós.